¿Cómo están? Continuando con los temas de endocrinología, pues el día de hoy vamos a hablar de los trastornos del desarrollo sexual. Los trastornos del desarrollo sexual se van a deber netamente a los problemas que ocurren durante la diferenciación del sexo. Vendría a ser remontarnos a procesos desde la meiosis, ¿no? La diferenciación de las células sexuales, la determinación del sexo, ya sea el sexo cromosómico. Posteriormente existe una diferencia con el sexo gonadal y el sexo fenotípico, como vamos a desarrollar ahora. Dentro de la definición, valga la redundancia de este aspecto, va a ser un conjunto de trastornos que van a involucrar a todo el desarrollo sexual, ¿no? Desde una determinación cromosómica sexual, formación de ovarios o testículos, ¿no? Y secreción hormonal determinando el fenotipo, ¿no? Dentro de este punto de vista, el desarrollo de la diferencia entre sexo masculino y femenino visualmente, fenotípicamente puede verse mediante los genitales externos, los genitales internos, ¿no? Pero va a haber algunos trastornos donde van a existir otro tipo de genitales, ¿no? Con un fenotipo claramente o masculino o femenino, ¿no? Y lo propio también con las anormalidades cromosómicas, ¿no? Que básicamente se manejan dos, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, ¿no? El desarrollo sexual, como va a comprender desde la concepción hasta la vida adulta, pues el método de diagnóstico o el diagnóstico en el cual podamos hacer todos estos trastornos puede variar desde diagnósticos en medicina fetal, ¿no? Desde el feto, o diagnósticos hechos en la vida adulta, ¿no? Bajo este aspecto, como habíamos recalcado al principio, vamos a hablar de tres tipos de sexo, ¿no? Para agrupar los trastornos del desarrollo. El sexo cromosómico, que va a estar determinado por los cromosomas ya sea XX o XY. En cuanto a XX, pues determinará un sexo cromosómico femenino, ¿no? Y la producción o la expresión de genes que determinarán en algún momento la presencia del ovario y de hormonas sexuales femeninas, ¿no? Dentro del sexo cromosómico XY van a existir genes que determinarán la presencia de testículos, ¿no? Los cuales también influirán en la determinación de hormonas sexuales masculinas y propiamente el sexo gonadal y el sexo fenotípico masculino, ¿no? Posteriormente el sexo gonadal se va a referir netamente a si desarrolla o ovario o testículo, ¿no? Y el sexo fenotípico se va a referir a las características de genitales externos, masculino y femenino, que se puede observar al examen físico, ¿no? Como pueden ver, este tema no queda ajeno o también se aborda en lo que va a ser pediatría, ¿no? O incluso embriología, medicina fetal como tal, ya que se puede diagnosticar a diferentes niveles, desde alteraciones cromosómicas dentro del útero, ¿no? Dentro de la gestación, hasta manifestaciones que recién se hacen en la vida, ¿no? En la vida en relación, cuando ya el individuo nace, cuando es un neonato o durante la niñez, la infancia, o incluso algunas recién se hacen presentes el diagnóstico en la adultez, ¿no? Esto nos indica que muchos trastornos pueden llegar hasta cierto punto a ser compatibles con la vida normal, ¿no? Pero esto lo iremos desarrollando poco a poco, ¿no? Para hablar de desarrollo sexual normal, siempre tenemos en cuenta que el sexo normal cromosómico, 46XX para mujer y 46XY para varón, ¿no? En cuanto al cromosoma Y,
se dice que este siempre va a determinar el desarrollo de testículos. Puede haber malformaciones o defectos cromosómicos donde haya 3 cromosomas X o un cromosoma X, 2 cromosomas X y un Y, ¿no? La presencia del cromosoma Y siempre va a inducir y va a ser mucho mayor para el desarrollo de testículos, ¿no? Se dice que la ausencia del cromosoma X va a entorpecer mucho el desarrollo global, no solamente sexual, sino a nivel de sistemas y órganos pues viables, ¿no? Esto incluso la ausencia de cromosoma X durante defectos de meiosis puede llevar a que la concepción sea inviable, ¿no? Y ni siquiera exista lo que es la implantación o ni siquiera ocurra el embarazo, ¿no? Estos van a determinar tanto los cromosomas sexuales, el sexo gonadal, que van a definir al desarrollo de testículo, ¿no? Como varón, y desarrollo de ovario como mujer, ¿no? Se define el sexo cromosómico a los 42 días de desarrollo, es decir, mientras existe todavía los procesos de diferenciación, ¿no? Y maduración de diferentes órganos y sistemas. A los 42 días ya se puede obtener algún indicio, ¿no? Por lo menos laboratorial, del sexo en el cual se está desarrollando, ¿no? El feto, ¿no? Aquí podemos ver un esquema donde resalta el tamaño y la información genética que tienen cada uno de los cromosomas, ¿no? Que están dentro de todas las células, donde hay una gran cantidad, ¿no? Que depende del cromosoma X, ¿no? Por eso es que la ausencia de este siempre va a ser inviable. En cambio, la ausencia del cromosoma Y pues no va a determinar inviabilidad, pero sí va a ser determinante para la aparición del órgano testicular. Dentro del desarrollo sexual normal tenemos que cuando ocurre estas diferenciaciones, ¿no? Tenemos el desarrollo de una gónada indiferenciada con la potencialidad de volverse tanto ovario como testículo, pero existe un proceso crítico que va a ser la atrofia de los conductos de Müller, ¿no? Los conductos de Müller que tenemos acá en morado, ¿no? Que en algún momento determinan y guían la embriogénesis, ¿no? de la gónada indiferenciada. Cuando va a existir la atrofia de este conducto de Müller, pues inducido por, ¿no? una hormona llamada o un señalizador antimülleriana, ¿no? La hormona antimülleriana va a propiciar la síntesis y la señalización mediante la vía de la testosterona, generando la diferenciación de la gónada en testículo. La diferenciación en testículo posteriormente, debido a la presencia de la hormona antimülleriana, pues genera en la diferenciación de los siguientes órganos sexuales internos, como el epidídimo, los conductos deferentes, ¿no? Las vesículas seminales, para posteriormente formar toda la estructura del aparato sexual masculino y después los genitales externos masculinos, ¿no? La ausencia de la hormona antimülleriana va a hacer que la gónada indiferenciada pues continúe un desarrollo para volverse y diferenciarse en ovario, ¿no? La estructura del conducto de Müller va a servir como una base para que posteriormente se diferencie en la futura trompa de falopio, ¿no? Estas se vayan acoplando y las estructuras inferiores que daban origen a las vesículas seminales pues se diferenciarán en tejido muscular, ¿no? Para estructurar todo lo que va a ser el cuerpo uterino y la estructura de la vagina, ¿no? Por lo tanto, el punto clave para el desarrollo sexual normal
ya sea de varón o mujer, va a ser la presencia o la ausencia de la hormona antimulleriana. Ahora, existen defectos donde no va a haber hormona antimulleriana, sin embargo, va a existir expresión, ¿no?, de cromosoma Y, ¿no? Por lo tanto, va a haber una diferenciación hacia ovario, pero con una anomalía con desarrollo de testículo, ¿no? Ahora esto va a ser muy variable. Como vamos a ir viendo, van a existir diferentes trastornos del desarrollo sexual que pueden ser muy variables, ¿no? De que en algún momento puede haber o resistencia a la testosterona o alguna anormalidad o mutación de los receptores que impida el desarrollo de genitales masculinos, con lo cual puede darse, según el tipo de anormalidad, un sexo cromosómico masculino, una diferenciación a testículo, pero debido a la falta de estos, pues pocos signos de androgenización y ausencia, ¿no?, o hipotrofia de las estructuras genitales masculinas, pene y próstata, ¿no?, y formación de genitales cuasi ambiguos, ¿no?, muy parecidos a los genitales externos femeninos, de darse la anormalidad a este nivel, ¿no? Al igual que con la mujer puede haber un desarrollo de ovarios, pero debido a una insensibilidad a los estrógenos, ¿no?, en el momento crítico de la diferenciación, pues puedan tener genitales cuasi masculinos, pero con ovarios, ¿no? Entonces es muy variable, ¿no? Y por lo menos en nuestro país no hay registros, ¿no?, de este tipo de anormalidades. No que tenemos, ¿no? Por lo menos este tipo de anormalidades pues no se ven mucho en la consulta endocrinológica del paciente adulto, ¿no? Seguramente, tal vez en alguna situación, ¿no?, perinatal o pediátrica puedan ser reconocidos. Ahora, vamos a dividir a los trastornos del desarrollo sexual en dos tipos, ¿no? Las anomalías del sexo cromosómico y las anomalías del sexo gonadal y fenotípico. Las anomalías del sexo cromosómico van a ser básicamente dos grandes, ¿no?, donde se va a colar una tercera, la disgenesia gonadal, que no es muy frecuente, no es muy rara. Pero dentro de las frecuentes tenemos el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner, ¿no? Y dentro de las anomalías del sexo gonadal, las subandrogenizaciones, ¿no?, o androgenizaciones excesivas, como vamos a poder ver en los ejemplos, ¿no? Características clínicas pasan desapercibidas, ¿no? Una persona muy alta, varón, con ginecomastia, a veces son patrones muy que el paciente o lo sabe disimular bien, o por no asesoramiento médico, por bajo nivel educativo, pues no reconoce cuando era niño o cuando desarrolla los caracteres sexuales, que es en la pubertad. Entonces estos pacientes se presentan como infértiles, ¿no? Tienen problemas para lograr un embarazo, por lo tanto acuden a la consulta por infertilidad y se puede observar un conteo de semen muy bajo, ¿no? El nivel de testosterona igual está bajo, con un nivel de estradiol alto. El nivel de hormona sérica luteinizante y folículo estimulante está muy alto, ¿no?, debido a que existe un exceso de estradiol, ¿no?, de síntesis, de secreción. Esto va a condicionar, ¿no?, una alteración del eje hipotálamo-hipófisis también. El tratamiento, una vez que se hace el diagnóstico mediante cariotipo, va a ser con andrógenos suplementarios, ¿no?, que puede mejorar
varios de los síntomas de virilización, pero en algunos casos puede empeorar la ginecomastia, ¿no? La ginecomastia se va a tratar cuando es un adulto con la reducción operatoria, ¿no? No hay buenos resultados, ¿no? Hormonales para tratar la ginecomastia, así que este suele ser el desenlace, ¿no? de esta normalidad. Y en el caso de que el motivo de consulta sea infertilidad, pues puede beneficiarse en algunos casos de fecundación asistida in vitro, ¿no? Debido al conteo bajo de espermatozoides en el semen, pues puede llegar hasta este punto si es que se desea obtener un embarazo, ¿no? La mayoría de estos pacientes, si bien los vamos a detectar en la vida adulta, pueden llegar a tener una vida normal, productiva, sin alguna otra complicación, ¿no? Siempre y cuando exista, ¿no?, mucho apoyo educativo y de la parte social, ya que como muchos de los rasgos que tienen estos pacientes son femeninos, pues suele devenir y actualmente, ¿no?, en algún tipo de presión social, ¿no?, alteración psicológica y demás, que tiene que ir siempre de la mano con los tratamientos médicos. Ahora, destacamos acá, hablando de los adultos, de las posibles complicaciones, ¿no? ¿Qué riesgos trae el desequilibrio hormonal que va a generar un 47XXY? Pues el riesgo de contraer cáncer de mama debido al alto nivel de estrógenos, ¿no? Y debido al bajo nivel de testosterona, pues puede desarrollarse tumores extragonadales de las células germinativas, ¿no? Se ha visto que la predominancia de testosterona y estrógenos, el desequilibrio que existe, puede predisponer a alteraciones de la circulación como venas varicosas, y con este puede sobrevenir también riesgo de trombosis venosa profunda, ¿no? La osteoporosis también es una capita importante, ¿no? Y también la predisposición a enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide y el síndrome de Sjögren, ¿no? Debido a que estas enfermedades autoinmunes estaban clásicamente con mayor frecuencia y asociados al cromosoma X, ¿no? El hecho de tener dos cromosomas X se piensa que incrementa la frecuencia de estas enfermedades en los varones con síndrome de Klinefelter. Problemas de aprendizaje, ¿no?, donde puede ser un motivo de diagnóstico tal vez en la niñez. Puede ser muy variable entre dislexia, depresión, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, ¿no? El taurodontismo, que va a ser un agrandamiento en la pulpa de los dientes y adelgazamiento de la superficie gingival, va a ser muy común en el síndrome de Klinefelter y se puede diagnosticar mediante una radiografía dental. No va a ser una regla, ya que muchos de los pacientes, como van a llegar a una etapa muy tardía, pues van a tener mecanismos, ¿no? Se va a secretar un poco más de saliva para mantener este agrandamiento de la pulpa y evitar el tema de las infecciones bucodentales, ¿no? Ahora, pasando a la anomalía del sexo cromosómico del síndrome de Turner, se va a caracterizar por el cariotipo 45X, ¿no? Como va a desarrollarse solo un cromosoma X, va a ser inevitable, ¿no?, que ocurra en sexo femenino. O sea, va a ser la anomalía cromosómica del sexo femenino, ¿no? En niños puede diagnosticarse, ¿no?, mediante la asociación, o principalmente su forma de presentación es con malformaciones congénitas, ¿no?, y en adultos con amenorrea primaria, ¿no? Las características fenotípicas o la clínica del síndrome de Turner va a ser en la región facial, pues implantación baja de orejas, mandíbula pequeña, puede existir cuello corto y ancho, ¿no?,
A su vez, indica que hay varias otras malformaciones congénitas. Puede existir hipotiroidismo, tórax ancho, problemas cardíacos, principalmente de corazón izquierdo, ¿no? Deformidad en codos, lunares abundantes, ¿no? Ovarios no funcionales, malformaciones renales como los riñones en herradura y problemas en el sistema linfático, lo que va a desembocar en edemas, ¿no? Linfedema. Para el diagnóstico se hace mediante cariotipo. Si fuera mediante amniocentesis de forma precoz, puede llegarse a un diagnóstico mucho más temprano, ¿no? Mediante el linfedema en extremidades, que es un signo característico, así como los pliegues en la nuca y la línea baja de implantación en la nuca del cabello, puede ser datos semiológicos llamativos, ¿no? Va a existir defectos en el corazón izquierdo, puede existir hipertrofia, ¿no?, del ventrículo izquierdo, puede existir anomalías valvulares como insuficiencia de las válvulas izquierdas, aórtica y mitral. Puede existir retraso de la pubertad o ausencia de la pubertad en algunos casos, ¿no? Y retraso de la capacidad educativa, así como en el síndrome de Klinefelter, ¿no? La insuficiencia ovárica completa puede existir en un 98% de los casos, es decir, va a haber infertilidad, ¿no? Y esto lo vamos a poder catalogar mediante la dosificación de esteroides de tipo estrógeno por vía laboratorio, pues 98% van a ser con insuficiencia ovárica, ¿no? Y las gonadotrofinas van a estar muy elevadas, ¿no? A su vez, como lo era para el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal, ¿no? Es lo mismo en este caso, van a existir estrógenos bajos y FSH y LH muy elevado, ¿no? El tratamiento del síndrome de Turner va a ser dependiendo el contexto clínico que tenga el paciente. Si predomina los defectos del corazón izquierdo, ¿no? A diferencia de los del síndrome de Turner que podían tener una vida, perdón, el síndrome de Klinefelter que podían tener una vida adulta normal, ¿no? El caso del síndrome de Turner, debido a las malformaciones congénitas, pues puede condicionar más riesgo de mortalidad. Las cardiopatías congénitas, donde va a predominar la de la aorta, tendrán que ser tratadas por cardiología. Las malformaciones renales, como el riñón en herradura, predispondrán a infecciones de la vía urinaria, hipertensión arterial secundaria, nefrocalcinosis, ¿no? Y litiasis también, litiasis renal. En varias revisiones, ¿no? Serán necesarias para hacer el seguimiento del hipotiroidismo congénito y la dislipidemia, ¿no? La dosificación o el tratamiento con hormonas del crecimiento se ha visto que puede coadyuvar en algunos aspectos, ¿no?, clínicos, ¿no?, pero siempre y cuando exista mucho cuidado, ¿no?, ya que si hay el componente cardíaco, pues deberá hacerse un seguimiento para no progresar a la insuficiencia cardíaca, ¿no? Recordemos que la hormona del crecimiento provoca crecimiento visceral y, dada la base de una probable cardiopatía congénita, pues habrá que tenerlo bajo mucho cuidado, ¿no? En cuanto al uso de estrógenos suplementarios y posteriormente progestágenos, pues para tratar los defectos del retraso de la pubertad o ausencia de la pubertad, ¿no?, así como la insuficiencia ovárica completa, ¿no? El tema de la fertilidad va a ser un tema complicado en los pacientes con síndrome de Turner, a diferencia de los pacientes varones con síndrome de Klinefelter, que mediante fecundación in vitro, si el óvulo era normal y el espermatozoide es bajo, pues se podía lograr un embarazo. En este caso va a ser mucho más difícil, ya que el ovocito no va a ser completamente viable por la insuficiencia ovárica. Es decir, va a ser muy difícil obtener un
un ovocito hábil, ¿no? Una ovulación efectiva. Dentro de otras anomalías cromosómicas vamos a tener la disgenesia gonadal mixta, que va a consistir en un 45X y un 46XY, ambos, ¿no? Con características tanto de síndrome de Turner con genitales ambiguos, ¿no? En estos casos, pues muchas veces la parte social llegan a ser mujeres con caracteres de sexuales masculinos, ¿no? O varones con caracteres sexuales femeninos, donde va a predominar si la edad, si se hace un diagnóstico un poco más tardío durante la niñez, en mantener la asignación del sexo de crianza, ¿no? Desórdenes sexuales ovotesticulares, ¿no? Como lo es el hermafroditismo verdadero. Tanto puede existir ovario a un lado derecho, digamos, y testículo al otro lado izquierdo, ¿no? O un ovotestículo, ¿no? Se dice que puede existir mucho la asimetría gonadal en este tipo de trastorno. Dentro de las anomalías del sexo gonadal y fenotípico, son muy raras, ¿no? Son más raras que la incidencia del síndrome de Klinefelter y de Turner. Van a ser desórdenes a diversos niveles, ¿no? Como les fui mencionando al principio, y vamos a mencionarlos de forma muy global, ¿no? El desorden sexual 46XY, que va a caracterizar a varones subandrogenizados como fenotipo, y va a tener su raíz en un defecto de la producción de andrógenos y de su acción periférica también. La disgenesia testicular o síndrome de Swyer va a consistir en la ausencia total de androgenización, ¿no? En varones 46XY con disminución del tamaño atrofia testicular. Dentro del trastorno de síntesis de andrógenos puede sobrevenir una subandrogenización de varones fetos, ¿no? Varones cariotípicamente hombres, ¿no? Masculinos, pero con caracteres sexuales muy pobres, masculinos o incluso femeninos, ¿no? Síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Este va a ser una mutación en los receptores de andrógenos generando la insensibilidad, ¿no? Como les mencioné en el ejemplo. El síndrome de persistencia del conducto de Müller, ¿no? En el caso de varones puede darse el desarrollo de un útero como órgano genital masculino interno, ¿no? Estos suelen resolverse con cirugía siempre y cuando no comprometan otras estructuras vitales, ¿no? Puede haber hipospadia y criptorquidia también en este síndrome de persistencia del conducto de Müller. Dentro de las anomalías del sexo gonadal y fenotípico, también vamos a tener los desórdenes sexuales 46XX con mujeres androgenizadas, llamado también pseudohermafroditismo femenino, donde el ovario va a ser el sexo gonadal, pero va a existir material testicular. Puede existir derivados o parecidos a las células de Sertoli y de Leydig en el ovario, ¿no? La hiperplasia suprarrenal congénita, que es dentro de las que más describe el libro, ¿no? De Harrison, que va a consistir en la deficiencia de 21 hidroxilasa, lo que va a desviar la producción de estrógenos de la glándula suprarrenal netamente a andrógenos, ¿no? Descuidando lo que es la formación de glucocorticoides y mineralcorticoides, ocasionando una insuficiencia glucocorticoidea y un hiperestrogenismo, ¿no? Lo que va a manifestar clínicamente va a ser el desarrollo de un trastorno hidroelectrolítico de hiponatremia por el déficit de mineral corticoide y de glucocorticoide. Obviamente también aquí va a entrar características de insuficiencia suprarrenal global, pero debido al hiperestrogenismo, pues caracteres sexuales femeninos, ¿no? Y
como último, el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, como la ausencia congénita de vagina, ¿no?, en pacientes femeninos con agenesia mülleriana, ¿no? Muy raros, la verdad. Si en algún momento tienen la oportunidad de encontrarse con estas anomalías del sexo gonadal y fenotípico, pues suele ser en una etapa muy tardía, ¿no?, con la clásica presentación de infertilidad, ¿no? En el caso de que predomine una falla hormonal como en la hiperplasia suprarrenal congénita, se puede dar de tratamiento glucocorticoides y análogos mineralcorticoide con mayor potencia para solventar y reducir las complicaciones que sobrevienen de esa insuficiencia hormonal, ¿no? Sin nada más que agregar, damos por terminada esta clase de trastornos del desarrollo sexual. Sin antes recomendar que el enfoque debe hacerse de manera integral, ¿no?, con un abordaje en función a la calidad de vida del paciente y prevención de otras complicaciones de otra índole diferente a la sexual, ¿no? Como habíamos hablado en las cromosómicas, prevenir la enfermedad cardiovascular porque va a haber tendencia a la trombosis, tendencia a enfermedades inmunológicas como lupus y demás, entonces habrá que orientarlo en función a si va a estar presente o no esas patologías, ¿no? Al fin y al cabo pueden llevar los pacientes una vida normal, ¿no?, y siempre tenemos que acompañar el seguimiento, ¿no?, endocrinológico también con una asistencia con otras especialidades, ¿no?, ginecología, genética, pediatría, si es el caso de diagnóstico aquí, ¿no?, medicina fetal, ¿no?, muchos involucrados, ¿no? En fin, ahí acaba la presentación.